Capítulo 25. Supervivencia en la naturaleza. Entonces, la chica de cabello plateado, Nephis, también había recibido un nombre verdadero en su primera pesadilla. Para conseguir el suyo, Sunny tuvo que lidiar con el héroe y el rey de la montaña mientras poseía un aspecto completamente inútil. Una hazaña imposible que pareció haber complacido mucho al hechizo. Me pregunto cómo consiguió el suyo. Los durmientes en la cafetería se quedaron mudos ante la revelación de este logro. Miraban la pantalla con asombro, miedo y admiración. Al escuchar sus emocionados susurros, Sunny sintió un deseo infantil de gritar yo también tengo uno! Pero no lo hizo. Al mirar a su alrededor, notó que Caster tenía la mirada fija en la pantalla. Había una expresión extraña y sombría en el rostro del joven. Pero lo extraño era que hasta donde Sunny podía ver, Caster no estaba mirando la línea de texto que contenía el nombre verdadero. En cambio, estaba mirando la línea de texto que decía Nephis. Como si el nombre real de la chica tuviera más significado para él que el dado por el hechizo. Interesante. ¿Se conocen? ¿Por qué un noble legado reconocería a alguien que llegó a la academia con un chándal de policía? Y hablando de Nephis, ¿dónde estaba? Sunny miró alrededor de la cafetería y rápidamente notó a la chica de cabello plateado, que estaba sentada tranquilamente en un rincón con una taza de café en sus manos. No estaba prestando mucha atención a la conmoción, aparentemente inmersa en sus pensamientos. Sus ojos grises estaban serios y distantes. Un durmiente con nombre verdadero. Eso es imposible. Es técnicamente imposible. Creo que Sonrisa del Cielo recibió su nombre verdadero en la primera pesadilla. Pero sí, tengo mis dudas. ¿Tal vez mintió en la entrevista? Eres estúpido. Si fuera fácil engañar a los administradores, el loco pervertido de ayer hubiese estado en primer lugar. La cara de Sunny se crispó. Pervertido loco, ¿eh? Bueno, ¿por qué no le preguntamos? De repente se produjo un silencio ensordecedor en la cafetería. Siguiendo la sugerencia, los durmientes dejaron de hablar y se dieron la vuelta, mirando a Nephis. Sin embargo, nadie parecía tener el coraje de acercarse a ella primero. Finalmente, sintiendo algo, levantó los ojos y los miró con sorpresa. ¿Qué? Incluso la niña ciega, Cassia, se giró en dirección a la voz. Después de un par de momentos, Caster de repente se acercó e hizo una pequeña reverencia. Señora Nephis, soy Caster del clan Han Li. Veo que su prueba salió bien. Señora, ¿por qué se dirige a ella de esa manera? Y tuvo que presentarse. ¿Entonces no se conocen? Interesante. Nephis parecía un poco perpleja ante la pregunta. Después de pensarlo un rato, sonrió alegremente y se encogió de hombros. Es lo que es. Caster devolvió la sonrisa torpemente. Ya veo, me alegro mucho de que haya regresado ilesa. No es que dudara de tus habilidades. Nephis asintió. Gracias. Después de eso volvió a su café, indicando que la conversación había terminado o simplemente había pasado desapercibida para todos. Sunny suspiró. Qué misteriosa. Había muchos pensamientos en su mente, sin embargo, ninguno de ellos podía distraerlo de lo más importante, el desayuno. Unos segundos después, se había olvidado por completo de la incómoda dinámica entre Caster y Nephis, y estaba comiendo felizmente. El aula de supervivencia en la naturaleza era espaciosa, decorada con buen gusto y completamente vacía. Sunny incluso pensó que estaba equivocado, pero entonces vio al instructor sombrío sentado detrás de un amplio escritorio de madera. Al notarlo, el instructor se animó. ¡Entra, joven, joven! Era un anciano vivaz, de cabello gris desordenado, hombros distraídos y un par de cejas pobladas que parecían moverse por sí solas. Soy el despierto Julius. Puedes llamarme maestro Julius. Siéntate, siéntate. ¿Cómo te llamas? Sunny se sentó obediente. Sunless. Julius levantó las cejas. Ah, qué nombre más siniestro. Pero bueno, eso es bueno, muy bueno. Después de todo, tenemos que lidiar con muchas cosas siniestras. Sunny miró atentamente a su alrededor. Lo siento, maestro. ¿Llegué demasiado temprano? No. Llegas justo a tiempo. ¿Llegan tarde otros estudiantes? El instructor gruñó, con increíble desprecio. No vendrá nadie más. Esos brutos solo les interesa blandir puños y espadas. Muy pocos son inteligentes como tú y conocen el verdadero valor del conocimiento. Ah, así que es tan impopular. Sunny suspiró para sus adentros, esperando no arrepentirse de la decisión de abandonar el curso de entrenamiento de combate, a favor de este. Dime, jovencito, ¿por qué elegiste entre todas las opciones supervivencia en la naturaleza? No tenía sentido ocultar la verdadera razón. Después de todos modos, Sunny no habría podido hacerlo. El despertado que me monitoreó durante la primera pesadilla, la maestra Jet, me aconsejó que lo estudiara por encima de otras cosas. Un consejo muy sabio. Esa maestra realmente sabe lo que es importante. Espera, ¿dijiste Jet? Sus ojos se abrieron. ¿Segadora de alma Jet? ¿Esa salvaje asesina? ¿Quién habría pensado que una bárbara como ella conocería el verdadero conocimiento, el valor del conocimiento intrincado? ¿Segadora de almas? La curiosidad de Sunny fue captada. Maestro Julius,
¿Conoce a la maestra Jet? Julius miró atentamente hacia atrás antes de responder. ¿Quién no conoce a la segadora de almas? Puede que no sea la despertada más poderosa que existe, pero sin duda es una de las más temidas. Esto se debe a que sus habilidades de aspecto ignoran la carne y apuntan directamente a los núcleos del alma, lo que significa que ninguna cantidad de armadura resistente al daño y protección física puede detenerla. Se inclinó hacia adelante. Lo único bueno es que es joven, y no es probable que se convierta en santa en un futuro cercano, incluso nunca. Sí, por suerte, hay muy pocas probabilidades de que alguna vez la avance. Sunny parpadeó. ¿Por qué? Julius lo miró como si tratara de comprender cómo alguien podía ser tan ignorante. Por su personalidad problemática, por supuesto. ¿Quién querría ayudar a un asesino psicópata a convertirse en un santo? Necesitas un equipo de compañeros excepcionales y mucho apoyo para intentar conquistar la tercera pesadilla. La segadora de alma Jet no es... ¡Espera! De repente, Julius frunció el ceño y se inclinó hacia atrás. ¿Por qué estoy chismeando contigo? Eres demasiado joven para saber estas cosas. Más que eso, no es parte de mi carácter hablar mal de otros a sus espaldas. No estoy de acuerdo, pensó Sunny sarcásticamente, pero no dijo nada en voz alta. Ya obtuvo mucha información jugosa del profesor Julius. Tal vez elegir supervivencia en la naturaleza fue la decisión correcta después de todo. Volvamos con tu plan de estudios. ¿Qué otros cursos estás cursando? Sunny suspiró. Ninguno. Durante las próximas 4 semanas me centraré por completo en supervivencia en la naturaleza. Julius lo miró fijamente durante un minuto entero, con una expresión de absoluto asombro escrita claramente en su rostro. Luego, finalmente, un brillo de emoción apareció en sus ojos. Finalmente sonrió. ¡Maravilloso! ¡Esto es maravilloso! Eres un joven muy astuto. No te preocupes, en 4 semanas enteras te voy a hacer inmortal. Las clases de Sunny con el profesor Julius empezaron de forma agradable y sin demasiada tensión, pero apenas unas horas después sintió que su cabeza estaba a punto de explotar. Había tanta información nueva y todo era tan extraño y contraintuitivo para alguien que nunca había salido de los confines amurallados y protegidos de la ciudad. De vez en cuando, Julius se quedaba boquiabierto ante la falta de conocimientos y experiencia relevante de Sunny. Sin embargo, tenía una buena actitud y un entusiasmo infinito por enseñar. Cuando Sunny tropezaba, él disminuía el ritmo con paciencia y permitía que su alumno lo alcanzara. El plan de estudios de Julius, que Julius había planeado, era prácticamente una locura. Había una cantidad infinita de conocimientos teóricos para aprender, lecciones prácticas tanto en realidad virtual como en el mundo real, numerosos temas y cosas raras para estudiar. Incluso había varias lecciones dedicadas exclusivamente a aprender los conceptos básicos de varios idiomas muertos del reino de los sueños. ¿Por qué tendrá que aprender nuevos idiomas?, pensó Sunny con autocompasión. El hechizo traduce todo automáticamente. Pero Julius se mantuvo firme. El hechizo no es un traductor. ¿Crees que tiene el tiempo de expresar las complejidades del lenguaje humano? Digamos que estás buscando refugio en una reina y encuentras una inscripción que dice muerte segura por delante. Hay 30 palabras para muerte en el lenguaje rúnico. Solo conociendo las runas podrás deducir qué tipo de peligros existen. El primer día estudiaron hasta que el sol estaba a punto de ponerse. Solo entonces Julius decidió dejar ir a Sunny. Mentalmente agotado y lamentando el hecho de tener que perderse el almuerzo y la cena, Sunny decidió recordar amablemente a su maestro sobre la importancia de la comida para mantener altos niveles de concentración al día siguiente. Después de regresar a su habitación, se dejó caer en una silla y se quedó mirando fijamente a la distancia durante un rato. Luego, como si fuera a recordar algo, Sunny se volvió hacia su sombra. Cierto, tenía mucho que hacer antes de la cena. Observó la sombra durante unos segundos y luego sonrió. Veamos qué puedes hacer. Capítulo 26. Estrella cambiante. Sunny estaba bastante seguro de que su sombra era capaz de hacer mucho más que ser un simple seguidor silencioso. Después de todo, el hechizo lo había escrito como una ayuda inestimable. Ahora le tocaba a él descubrir exactamente cómo podía ser de ayuda el control de las sombras. Como en muchos otros asuntos relacionados con aspectos, había un cierto nivel de comprensión instintiva enterrado en lo más profundo de su subconsciente. Esta comprensión le había sido otorgada por el hechizo o era algo innato de cada despertado. Sunny solo tenía que percibir el conocimiento subconsciente y aprender a ponerlo en práctica. Una vez más, se concentró en sentir su cuerpo y su espíritu, y luego ordenó a la sombra que realizara una serie de movimientos simples. Con cada uno de ellos, se fue familiarizando cada vez más con la sensación de controlar su sombra. Al poco tiempo, para él era algo tan natural como respirar y caminar. La sombra se sentía como parte de su cuerpo. Satisfecho con este resultado inicial, Sunny le dio cuidadosamente una nueva orden. Sin pausa, la sombra se separó de las suelas de sus zapatos. Caminó hacia el otro extremo de la habitación y se dio la vuelta, mirándolo en silencio ligeramente burlón. Sunny se quedó sin sombra. Esto no tiene nada de científico, pensó con una sonrisa divertida.
Después de todo, la ciencia nunca se aplicó realmente a nada que tuviera que ver con el hechizo. Mientras la sombra se alejaba, sintió que se producía una división muy extraña en su mente. Era como si su percepción se hubiera separado en dos fuentes distintas. Una era su cuerpo y la otra, su sombra. Con un poco de esfuerzo, logró enfocar la segunda fuente. Al instante, su visión se volvió borrosa. ¡Wow! Soltó Sunny sorprendido. ¡Wow! Escuchó la sombra desde el otro extremo de la habitación. Sunny parpadeó. En su mente ahora había dos imágenes. Una era la de la puerta de su habitación con una sombra indiferente parada frente a ella, y la otra era la de un joven pálido sentado en una silla, con los ojos muy abiertos y desconcertado. ¡Ese soy yo! Levantó un brazo y lo agitó en el aire. Al mismo tiempo el joven pálido levantó el suyo y lo agitó. Puedo percibir el mundo a través de mi sombra. Se sentó por un rato, pensando, una habilidad como esa habría muchas posibilidades. Con su atributo, hijo de las sombras, que le permitía ver y moverse sigilosamente en la oscuridad, y control de las sombras, que le permitía enviar una sombra furtiva como explorador, era prácticamente un espía perfecto. Un espía era alguien que reunía información sin exponerse a muchos riesgos. Un papel como ese encajaba muy bien con el gusto de Sunny. Por supuesto, los espías también eran capaces de atacar desde las sombras con una precisión letal. Armados con información, eran maestros en emboscadas. El conocimiento previo de las debilidades del oponente, sus ataques eran quirúrgicos y letales. Pero cualquier enfrentamiento directo significaría ponerse en peligro, por lo que Sunny no estaba muy interesado en convertirse en un asesino. Después de todo, su aspecto aún carecía de los medios para mejorar directamente su rendimiento en combate. ¿Lo probamos? Miró a la sombra y le dio una orden. Con un suspiro exagerado, la sombra se agachó y se deslizó ágilmente por debajo de la puerta. Al instante, pudo ver tanto la habitación como el pasillo exterior. Sunny cerró los ojos para concentrarse en la imagen proyectada desde las sombras. Moviéndose sigilosamente de una sombra a otra, se deslizó por el pasillo. Con un poco de tiempo y consideración, su explorador era prácticamente invisible. Sunny pasó junto a un par de durmientes y escuchó su conversación. Como no le pareció muy interesante, siguió adelante. Finalmente, la sombra se detuvo en una esquina. A su izquierda estaban los ascensores, a su derecha el camino hacia el dormitorio de las chicas. Todo tipo de imágenes provocativas entraron inmediatamente en la cabeza de Sunny. Dios mío, pensó sonrojándose. Sí, con esta habilidad también era muy fácil caer en la depravación absoluta. Pero no podía hacerlo. No por altos principios morales. Es que, con su reputación de pervertido, las posibilidades de que le preguntaran si había hecho algo indecoroso eran bastante altas. Por lo que necesitaba la capacidad de responder honestamente, no. Entonces, posiblemente no debería hacerlo. ¿Verdad? ¿Verdad? No, claro que no, ni lo pienses. De regreso a su habitación, Sunny suspiró con mucho pesar. Luego le ordenó a su explorador que se escondiera en la sombra de un durmiente que pasaba y lo siguió hasta los ascensores. Algún tiempo después, la sombra de Sunny se escondía en un rincón de un gran dojo. Observaba a sus compañeros durmientes que, bajo la guía del instructor Rock, estaban aprendiendo los principios de la clase introductoria de combate. Hoy se dedicó principalmente a poner a prueba sus habilidades y competencias generales. Después de eso, los durmientes se dividirían en grupos según su nivel, como novatos, avanzados o expertos, así como su arma preferida. A algunos les asignaría un tutor personal o se los emparejaría. En ese momento, los durmientes se turnaban para dar sus golpes más fuertes con una placa ancha unida a una máquina de medición especial. Después de cada golpe, la máquina mostraba un número correspondiente a la fuerza física del durmiente. En teoría, una máquina como esa no era difícil de construir. Sin embargo, considerando que muchos de los durmientes tenían aspectos orientados al combate, que mejoraban su poder de diversas maneras, era en realidad una maravilla de la ingeniería y durabilidad. Su técnica y entrenamiento también influyeron en el resultado final. La mayoría de la gente obtenía números que iban desde 10 hasta 14. Se consideraba un buen resultado, algo que solo podía alcanzar las personas más atléticas. Sin embargo, muchos durmientes, obviamente aquellos con aspectos potenciadores, eran capaces de alcanzar una puntuación de 15 o incluso 16. Probablemente obtendría 10 u 11, pensó Sunny, sintiéndose un poco aburrido. Entonces de repente se animó y se dio cuenta de que era el turno de Nephis, la durmiente mejor clasificada de su grupo. La esbelta muchacha se acercó a la máquina y sin mucha preparación asestó un golpe repentino y aplastante. Sunny no era muy experto en artes marciales, pero incluso él quedó impresionado por la impecable eficiencia y velocidad de su ejecución. Ella tuvo mucho entrenamiento. Nephis se estaba volviendo, cada vez más intrigante. ¿Cuál es su origen verdadero? Después de una breve pausa, la máquina mostró el resultado, 16. Sunny se sintió un poco decepcionado.
No es tan impresionante, esperaba más. Después de todo, ella era la orgullosa portadora de un nombre verdadero. Después de eso, solo quedó Caster. Esta vez, Sunny ni siquiera pudo ver el puño volador, era demasiado rápido. La máquina tembló y tardó un poco en calcular. Finalmente aparecieron dos números: 21. Todos se quedaron boquiabiertos ante la exhibición. Más de una mirada de admiración se dirigió a Caster, quien simplemente hizo una reverencia y dio un paso atrás. El Instituto Rock sonrió. No está mal. Ahora pasaremos a la parte de combate y evaluaremos tu nivel general de movimiento. Necesito 2 voluntarios para comenzar. Nefris fue la primera en dar un paso adelante y caminar hacia el centro del ring. Un par de segundos después, un durmiente alto y extremadamente musculoso la siguió y la enfrentó. Las reglas son sencillas. Haz que la espalda de tu oponente toque el suelo o tíralo fuera del ring. Utiliza las habilidades y técnicas que consideres adecuadas. Oh, el espectáculo está comenzando, pensó Sunny. Ver a los durmientes pelear entre sí no era solo entretenimiento, sino que también podía brindarle a Sunny conocimiento sobre sus poderes. De regreso a la habitación, se inclinó hacia adelante y apoyó la barbilla en las palmas de las manos. Vamos, Nefis. El hombre alto atacó sin perder el tiempo. Sus músculos abultaron, amenazando con rasgar la suave tela de su traje blanco. Avanzó como una montaña imparable, lanzando una feroz patada por los aires. Un segundo después estaba tendido en el suelo con una mirada estupefacta en su rostro. Nefis ni siquiera cambió su postura. El instructor Rock lo miró alegremente y sonrió. Próximo. Lo que siguió solo podía describirse como una masacre. Uno tras otro, Nefis había logrado derrotar a casi todos los durmientes presentes en el dojo. No parecía ser más rápida ni más fuerte que ellos, pero cada vez que alguien entraba al ring para luchar contra ella, inevitablemente terminaba golpeado y arrojado en el suelo. Sunny observaba el proceso con una creciente sensación de diversión. Sin embargo, en algún momento, incluso él se sintió un poco incómodo. Nefis se movía con una serena precisión de una máquina de batalla. Su técnica era limpia, elegante y despiadada. Sin importar qué tipo de ataque le lanzaran, ella era capaz de predecirlo o reaccionar instantáneamente, para luego desviarlo y usarlo contra el atacante con el mínimo esfuerzo. No importaba si su oponente era pobre, rico o un legado, todos acabarían vencidos en cuestión de segundos. Es más, durante todo el proceso, la expresión serena de su rostro no cambió ni una sola vez. Era como si Nefis estuviese hecha de metal. ¿Es siquiera humana?, pensó Sunny, repentinamente aprensivo. ¿Qué iba a hacer si esta estrella cambiante terminaba siendo su enemiga? Lo mejor sería huir, o aún mejor, intentar no enemistarse con ella para empezar. Después de todo, el sol también era una estrella, y las sombras no se mezclaban bien con la luz del sol. Finalmente, Caster fue el último que quedó. Una vez más, sin embargo, no parecía perturbado por el miserable fracaso de todos los demás durmientes. Con una suave sonrisa en los labios, el joven entró al ring. Caster y Nefis se miraron a los ojos. Se miraron a los ojos durante unos segundos, y luego Caster hizo una leve reverencia. Señora Nefis, por favor, discúlpeme de antemano. ¿Qué va a hacer? Un momento después, Sunny abrió los ojos en shock. Capítulo 27. Medida de poder. Parecía que Caster de repente dejó de existir. Sin embargo, era solo una ilusión. La verdad era que se movía tan rápido que el ojo humano no podía seguir sus movimientos. Si no fuera por las propiedades especiales de visión de la sombra, Sunny tampoco habría podido percibir nada. Aún así, solo notó una mancha borrosa que atravesaba el aire. En una fracción de segundo, Caster cubrió la distancia que lo separaba de Nefis y asestó un golpe devastador. Sin embargo, a pesar de la asombrosa velocidad, de alguna manera logró reaccionar a tiempo, girando ligeramente su cuerpo para desviar el golpe. Pero aún así no fue suficiente. Aunque Nefis había logrado evitar ser golpeada de lleno en su centro de gravedad, el puño de Caster terminó impactando en su hombro, haciendo que la chica diera vueltas. Sin perder el tiempo, Caster desapareció de nuevo. Su plan era muy simple. Mientras Nefis todavía tenía la impresión de que el enemigo estaba frente a ella, él iba a usar su rapidez sobrenatural para rodearla y atacarla por la espalda. El joven apareció detrás de la chica, que no se había dado cuenta, dispuesto a terminar la pelea con un golpe decisivo. Tal como lo había planeado, ella parecía estar preparándose para atacar en la dirección en la que lo había visto hacía apenas una fracción de segundo. Satisfecho, Caster cambió su peso y lo puso todo en su puño. Sin embargo, en el último momento, Nefis cambió repentinamente su postura y lanzó su codo hacia atrás con una fuerza aterradora. Los ojos de Caster se abrieron de par en par. Todo fue una finta. Y ahora que se había comprometido a dar un golpe, no había manera sencilla de detenerlo. No importaba lo rápido que fuera, seguía sujeto a las leyes de la inercia. El codo se acercaba a su rostro con una profunda sensación de inevitabilidad. Y aún así, Caster logró esquivarlo, aunque fuera por un pelo. Su ventaja de velocidad era demasiado grande. Luego procedió a hacer tropezar y empujar a Nefis, haciéndola volar del suelo.
Sin embargo, justo antes de que ella estuviera a punto de tocar el suelo, el joven agarró con cuidado el cuello de su traje y tiró suavemente, ralentizando la caída y permitiendo que Nefis aterrizara en el suelo sin ningún impacto. La muchacha, tumbada boca arriba, parpadeó un par de veces y levantó la vista hacia él. Todo el altercado no duró más de 2 segundos. De regreso a su habitación, Sunny abrió los ojos en estado de shock. Entonces, ¿eso es un efecto ascendido? Eso es trampa. Un durmiente no tenía por qué ser tan rápido. Se suponía que los poderes que le otorgaba el hechizo estaban en su infancia. Pero Caster era un legado, después de todo. ¿Quién sabía cuántos fragmentos de alma le dieron de comer antes de inscribirse en la academia? De regreso al dojo, el instructor Rock agruñó y asintió con la cabeza hacia Caster y Nefis. Se puso de pie lentamente. El resto de los durmientes miraban al joven con reverencia y susurraban entre ellos en voz baja. Parecía que su actuación les había dejado una profunda impresión. Sin embargo, el propio Caster no estaba muy entusiasmado. Miró a Nefis con una expresión indescifrable. Eso se debió a que, a diferencia del resto, él llegó a una conclusión. La verdad del asunto solo la conocían él, Nefis, el instructor Rock y Sunny, que era muy observador y enseguida se daba cuenta de las cosas. Lo que los durmientes no notaron fue que Nefis no usó su habilidad de aspecto cuando se enfrentó a Caster. De hecho, no la había usado en ningún momento durante la prueba de hoy. Nadie sabía cuál era siquiera su habilidad. Y aún así, a pesar de su poderoso aspecto, Caster apenas logró obtener una victoria contra ella. ¡Qué monstruo!, pensó Sunny lleno de inquietud. La sombra que se escondía en la esquina del dojo parecía estar totalmente de acuerdo con él. Después de eso, la clase introductoria de combate terminó. Adoloridos por la paliza que recibieron, los durmientes se dirigieron a las duchas. Sunny esperó un poco y luego ordenó a su sombra que se escabullera en la habitación le ordenó a su sombra que se escabullera en el vestuario de los chicos. No estaba muy interesado en ver a un grupo de adolescentes cambiándose de ropa, pero había una pequeña posibilidad de que Caster comentara sobre su duelo con Nefis o respondiera algunas preguntas sobre su increíble habilidad de aspecto. Tal como lo esperaba, el joven estaba rodeado por un grupo de fanáticos recién convertidos. Lo felicitaban por su victoria, llenos de adoración y emoción. Sin embargo, el propio Caster parecía estar de mal humor. Su expresión era sombría y había una pesadumbre en sus ojos. De hecho, su rostro se oscurecía con cada elogio que recibía. Caster, eso fue increíble. Tu aspecto es demasiado poderoso. ¿Estoy en lo cierto? Esa chica Nefis no tenía ninguna posibilidad. ¿Nombre verdadero? ¿Quién lo necesita? Ella es solo un aspirante. Finalmente, Caster levantó la cabeza y atravesó con una mirada fría al último chico que había hablado. Ese chico, al igual que él, era uno de los pocos legados en su grupo de durmientes. Frunció el ceño, sorprendido por la reacción de Caster. ¿Qué pasa? Caster apretó los dientes. Podría haber esperado ese comportamiento de ellos, pero deberías saberlo. El otro legado levantó una ceja. ¿Por qué? ¿Hay algo especial con esa campesina? Los ojos de Caster se abrieron. ¿Campesina? ¿Campesina? ¿De verdad no sabes quién es? No, pensó Sunny con impaciencia. Pues ponte manos a la obra y dilo en voz alta. Afortunadamente, el arrogante durmiente tenía el mismo sentimiento. Caster abrió la boca varias veces, como si no estuviera seguro de qué decir. Finalmente sacudió la cabeza y respondió. Ella es Nefis, del clan de la llama inmortal. Tan pronto como dijo eso, el arrogante legado se puso pálido como la muerte. Sin prestar atención, Caster continuó. Espero que no sea necesario contarte sobre su abuelo. Sus padres eran Sonrisa del Cielo y Broken-Sword. En su habitación, Sunny casi se cae de la silla. Incluso él sabía quiénes eran Llama Inmortal y Broken-Sword. El primero fue el primer humano en conquistar la segunda pesadilla y convertirse en maestro. El segundo, el primero en conquistar la tercera pesadilla y convertirse en santo. Ellos, así como sus compañeros, estaban entre los héroes más famosos de la raza humana. Alguien que había logrado cambiar la historia con sus propias manos. Si lo que decía Caster era cierto, entonces Nefis no era solo una aristócrata, era de la realeza. No es de extrañar que la llamara señora. ¿Por qué no simplemente la llamó princesa? Pero eso no tenía ningún sentido. Haciendo eco en sus pensamientos, el durmiente de rostro pálido preguntó con voz temblorosa. Entonces, ¿por qué ella es tan... Caster suspiró. Porque todos están muertos. El clan Llama Inmortal desapareció hace mucho tiempo. Por unos momentos, el vestuario quedó en completo silencio. Caster miró hacia abajo. Ella es la única que queda. Tarde en la noche, cuando todos ya estaban dormidos, Sunny entró furtivamente al dojo. Mirando a su alrededor, se aseguró de que no hubiera nadie allí y luego se acercó con curiosidad a la ring donde Nefis y los demás habían sido probados anteriormente. Se detuvo en el centro del ring y se quedó allí un rato, recordando cómo ella había lidiado con docenas de durmientes de su grupo antes de ser derrotada por Caster. Monstruos, ambos son monstruos, murmuró amargado y desanimado.
Sacudiendo la cabeza, Sunny abandonó el ring y luego miró a su sombra. ¿Estás de acuerdo? La sombra dudó unos segundos. Luego sacó pecho y se cruzó de brazos, intentando parecer arrogante, desdeñosa e imperturbable. Sin embargo, su acto no fue muy convincente. Sí, tienes razón. Exactamente, ¿cuál es el problema de todos modos? Tanto Llama Inmortal como Spragnota, el padre y el abuelo de Nephis, eran monstruos en términos de poder, pero aún así no lograron proteger a su familia de ser destrozada. Por lo tanto, el poder no era tan importante al final. Incluso la realeza no estaba a salvo de la crueldad del mundo. Sunny suspiró y se dirigió a la máquina de medir. Cerró el puño, lo agitó y asestó su mejor golpe. La máquina tardó unos segundos y luego mostró un solo número. 9. Vamos, al menos un 10 me merezco. Muy indignado, golpeó el plato nuevamente, casi lastimándose los dedos. Sin embargo, el resultado fue el mismo. Maldita sea. Sunny se paseó un poco, intentando controlar su ira. Parecía que estaba destinado a ser un debilucho. Después de todo, la fuerza del golpe dependía de la masa y la aceleración. La aceleración podía mejorarse con técnica y ejercicio, pero la masa era algo sobre lo que tampoco tenía control. Ya había dejado de crecer y su altura no iba a aumentar drásticamente en el futuro. No importaba cuánto entrenara. Siempre iba a ser un peso ligero. ¿Cómo es esto justo? Repentinamente lleno de resentimiento, golpeó el plato nuevamente, poniendo toda su frustración en ese único golpe. En ese momento, un instinto se despertó en la mente de Sunny. Siguiendo la orden de ese instinto, su sombra se elevó y se envolvió alrededor de su mano, pegándose a ella como un guante negro. Al instante, el puñetazo conectó. La máquina tembló por la fuerza del golpe. Sunny gritó de dolor y dio un paso atrás, sosteniendo su puño magullado. Después de un rato, se demostró el resultado. Sin embargo, ya no era un 9. No era ni siquiera un 10. Eran 18. Se quedó mirando el número mostrado durante el largo rato sin expresión alguna. Entonces una amplia sonrisa apareció lentamente en el rostro de Sunny. Ya veo. Por eso es que... Claro. Apretó el puño de nuevo y metió el guante negro y sombrío. Ah, qué ayuda tan inestimable. Ahora estamos hablando.